Lo primero que queremos es pensar nuestra práctica docente, describir lo que hacemos. Y describiendo lo que hacemos, solo ahí podemos analizar lo que hacemos y pensar en términos de transformación. Es decir, transformar los efectos de nuestra propia práctica docente. Pero también en ese sentido pensarlo como una evaluación colectiva. Por eso el encuentro final. El encuentro final de mayo es para que todos conozcamos los procesos de cada uno. Normalmente en los cursos de posgrado que cada uno de nosotros hace, cada cual hace su trabajito final, se lo entrega al docente y solo el docente y el estudiante saben de qué se trata. Nosotros no. Nos interesa que cada quien reflexione sobre su práctica y en el proceso de pensar una práctica transformada ayude a transformar la práctica docente de los demás. Aunque yo sea profesor de economía, el otro sea profesor de matemática, el otro sea profesor de lengua. No importa cuál es el contenido de tu práctica docente, sino cómo podemos transformarla en su conjunto. Y eso nos puede permitir pegar un salto más en la categoría de la emancipación, que es romper el paradigma. Y en ese paradigma de pensamiento ya no importa qué es lo que doy, cuál es mi práctica del conocimiento que me convoca a la docencia cotidiana, si soy profesor de esto, de aquello o de lo otro, física, matemática o corte y confección. Lo que me importa es un paradigma del vínculo con los otros, los estudiantes, las autoridades, la institucionalidad, para modificar la práctica. Esto que se llamó de desmatrizar, desnaturalizar lo que aparece como natural, que es el sentido común que nos impone una determinada universidad. ¿Todo para qué? Para pensar en términos de liberación. Y la liberación nos lleva a una cosmovisión mucho más general. Varias veces acá hemos hablado, y Oscar recién lo sistematizó mucho más aún, con distintos momentos de la universidad. Y varias veces hemos dicho ese corto y rico periodo del 73-74, menos de un año prácticamente de un proceso de universidad para la liberación. Pensemos los términos. Decimos pensar en términos de liberación es pensar en términos de un proceso de imaginación creativa, de cambio de la correlación de fuerzas, de desarrollar hasta las últimas consecuencias el proceso de independencia, el proceso de autonomía, el proceso de expresión de una cultura alterativa, de una cultura que altere la realidad. Y uno dice alterar la realidad. ¿Por qué? Porque aquel intento de liberación que quisimos construir y que hasta un punto construimos en los años 70 fue reversado, fue revertido por una fuerte iniciativa política, ideológica, económica, cultural. Mercedes habló de posmodernismo, de posmodernidad. Esa posmodernidad, vista como concepción ideológica, política, cultural, está sembrada, va a contramano de un proceso histórico, no solo de la universidad. Y si el mundo cambia, también tenemos que cambiar nosotros y pensar dinámicamente cómo nuestra práctica docente puede contribuir a este proceso que planteamos, contribuir a la transformación de nuestra práctica docente, para pensar en términos de emancipación y cambio de paradigmas, y pensar en términos de liberación, que no es otra cosa que poner a la universidad pública de la Argentina en consonancia con algo que está ocurriendo en nuestra América. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en nuestra América? En nuestra América está ocurriendo el proceso más gigantesco de cambio político de los últimos 40 años. Piensen ustedes que hace 40 años en estos territorios se obturó la Universidad para la Liberación, obturando la perspectiva de liberación de todo un pueblo. ¿Solo en Argentina? No, en toda América Latina.
nada menos que con la violencia explícita del terrorismo de Estado. Este es el tramo de estos 40 años que estamos viviendo en Argentina, en el cono sur de América, y desde aquí, desde el sur de América, se proyectó esta concepción neoliberal de la universidad de la miseria, de esa universidad del paper, de esa universidad posmoderna, de esa universidad neoliberal. Pero resulta que ahora ese remanente queda en la universidad en un momento en que América Latina está en un proceso de cambio político. No quiero hablar de ningún país en particular, pero hay una dinámica de cambio político en la región que se discute en Cuba, que se discute en Venezuela, que se discute en Bolivia, que se discute en Ecuador, que se discute en todos los países del mundo. Y la universidad está detrás de esos procesos. Detrás quiere decir está atrás de esos procesos.